Muy buenas noches. Bueno, acabo de confirmar en anuncios y veo que estamos programados a las 6, efectivamente. Entonces, como estamos viendo la competencia de mantener equipos eléctricos y electrónicos, quiero hacer un repaso de la competencia como tal, para que la tengamos en cuenta. Entonces, mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, el mantenimiento de las máquinas en todas las industrias, en todas las empresas, sean pequeñas, grandes, medianas, talleres, incluso en las viviendas, sino que nosotros como personas naturales no estamos acostumbrados a traer un técnico al menos una vez al año o una vez cada 2 años a que le quite el polvo, telarañas, a ver cucarachitas por allá muertas, que es lo que se encuentra cuando llevan el televisor a reparar, la nevera que se va llenando por la parte donde está la unidad de enfriamiento, la licuadora hasta que no suena raro, echa chispas o no funciona. Son todos los elementos o aparatos eléctricos mejor requieren de un tipo de mantenimiento. Por ejemplo, la licuadora. Normalmente las licuadoras tienen un motor que funciona con escobillas de carbón y esas escobillas se van gastando. Aunque uno la usa, no sé, 5, 10 minutos por día, dependiendo de el uso que le demos. Entonces hay que hacerle mantenimiento, no esperar a que suene raro, a que vibre feo, a que eche chispas, sino que pues hay que hacerles mantenimiento. La lavadora no hay que esperar a que ya no centrifuga o que ya no enjuaga o que no, simplemente está presentando un error en la pantalla y no quiere funcionar. Entonces, el mantenimiento, hay personas, en el caso de nosotros en las viviendas, hay gerentes o dueños de empresa que lo ven como un gasto. O sea, yo para qué voy a gastar dinero teniendo un técnico aquí parado, si yo veo que la máquina de vez en cuando molestan o rara vez, yo prefiero contratar a alguien cuando tenga la falla. Pero no, el mantenimiento es una inversión, ¿sí? Se considera como una inversión, no como un gasto, porque si uno lo planea bien y lo ejecuta bien, los problemas se tienen que reducir al máximo, no cero, no cero porque todo molesta en cualquier momento, pero sí reducirlos al máximo. Entonces, tenemos los tipos principales de mantenimiento. Tenemos el mantenimiento preventivo, el correctivo y el predictivo. Ojo, estos son los tres más conocidos, los tres que más se utilizan, ¿sí? El mantenimiento preventivo, entonces decíamos que son acciones planificadas. O sea, nosotros tenemos que, o el jefe de mantenimiento sobre todo, ¿sí? Si nosotros somos los técnicos de mantenimiento, entonces el jefe de mantenimiento, porque toda empresa debe tener un departamento de mantenimiento. Entonces, el jefe debe de proponerle al gerente de producción una planeación, ¿sí? Debe proponerla. El gerente va y llama a los jefes de producción de las diferentes áreas y se les plantea la propuesta, se les plantea cuáles son los beneficios, qué es lo que van a ganar ellos con la implementación de ese mantenimiento preventivo. Y como les decía yo ahora, digamos el televisor simplemente se destapa, se le quitan unas cuantas telarañas, se limpia el polvo, se mira si no tiene algo por ahí desajustado, un poquito flojo, vuelve y se tapa y se deja funcionando y se debe llevar como un historial, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Algo sencillo, miren, algo tan sencillo como es las baterías de los
controles remotos que tenemos nosotros en las casas. ¿Sí? Cuando el televisor, el control remoto del televisor o el control remoto del equipo de sonido no funciona, pues hay personas que lo golpean, destapan la batería, la giran, la sacan, vuelven y las meten. ¿Y por qué? Porque no me funciona. Y resulta que cuando fue la última vez que le pusieron las baterías, pues cuando lo compraron venían con unas originales. Yo, por lo menos, trato de cambiar esas baterías cada año, ¿sí? Cada año. ¿Por qué? Porque si usted espera o yo espero a que no funcione, pueden pasar dos cosas. Una, que voy a maltratar el control porque no me da y se me olvida que es que esas baterías no sé cuánto llevan allí. Dos, cuando se dejan las baterías durante mucho tiempo dentro de un equipo, ellas van soltando un líquido que puede corroer los circuitos impresos, ¿sí? Entonces, si no tenemos un multímetro o en este caso un voltímetro para medir cuántos voltios tiene la batería, digamos, si usted compra una batería de 1.5 voltios, que ahí dice, ¿no? 1.5 voltios, en realidad ella cuando nos la venden viene con 1.65, casi que 1.7 voltios. Cuando ella llega a 1.5 voltios, ya casi es hora de cambiarla. No podemos esperar a que llegue a 1.4999, no, ¿sí? O sea, las baterías llegan con un poquito más, las baterías de moto, para los que tengan moto. Ustedes van y compran una batería de 12 voltios, 7 amperios, por decir algo, 12 voltios, 7 amperios. Pero si ustedes le miden la diferencia de potencial a esa batería, ella va a venir con 13, 13,5 o 14 voltios. ¿Para qué? Para que cuando le conectemos la carga, ella tiende a bajarse un poquito, pero no puede quedar por debajo de los 12 que dice el fabricante. Bueno, eso en cuanto a mantenimiento preventivo. Bueno, ahora que menciono las baterías de moto, no sé si se han dado cuenta que las baterías de los automóviles o en sí de los vehículos de cuatro más ruedas, la batería alrededor de los bornes, ¿sí? Se va creando allí un elemento con el paso de los días. Eso es bueno, digamos, que el técnico quite la hornera, la limpie, quite eso, limpie los bornes y limpie las borneras, ¿sí? Para que haya un buen contacto y una buena transferencia, tanto de diferencia de potencial como de intensidad de corriente. Eso es mantenimiento preventivo. La bujía, por ejemplo, yo tengo moto y la bujía, normalmente yo llevo la moto al concesionario para que me le hagan un mantenimiento preventivo. Allá me ofrecen unos combos. Entonces yo le digo, véndame este combo, el 2, el 3, el uno, depende. Y ese combo que es, que me dicen a mí, mire, por la módica suma de tanto, le vamos a engrasar las guayas, los rodamientos, vamos a lavar la cadena, tensionar la cadena, limpiar el tanque, lavar la moto, sincronizar el motor, etcétera. ¿Sí? Ellos le dicen a uno qué le hacen por ese valor. Y la moto no me ha molestado, la bujía me ha molestado, no me ha molestado, pero yo considero que dependiendo de qué tanto yo necesite y utilice ese vehículo, pues yo no quiero esperar a que me deje varado y, ay, ¿verdad que hace 3 años no cambio la bujía? La batería, una batería buena, en buen estado, puede durarle entre un año, año y medio, ¿sí? Entonces, ¿para qué esperar a que la moto no enciende? Porque vamos a dañar otras cosas. Eso es mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo es el que nadie quiere, y ningún empresario, ningún jefe de mantenimiento, ningún técnico, que son las paradas no programadas. Entonces, están produciendo y se paró el motor batidor de tinta de la tercera unidad, se paró el motor principal, o echó humo o sonó algo por allá y la máquina no quiere funcionar. Entonces, una máquina parada tiene el costo de no producir más el costo del operario ahí quieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no va a poder hacer su trabajo porque hay un problema en la máquina. Ese mantenimiento correctivo
es prácticamente el que le toca normalmente a los bomberos. ¿Sí? Miren que a ellos los llaman es cuando la casa ya está en llamas, cuando ya un baldado de agua no hizo nada, cuando ya la manguera del vecino no funciona, entonces ellos tienen que ir corriendo a apagar incendios. Eso es lo que se debe de evitar en cualquier industria, empresa, comercio e incluso en nuestras viviendas. No sé si ustedes, digamos, normalmente eso se lo enseña a los técnicos en los que se especializan en la parte de las conexiones eléctricas residenciales, que al menos una vez cada 15 años, 16 años, hay que revisar el estado de los conductores eléctricos de la vivienda y entre los 15 y 20 años cambiar todo ese tendido. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo así? 15 años, yo ya llevo 20, 21, 22, 25 y aquí no se ha cambiado desde que yo llegué. Entonces, ese es el mantenimiento preventivo, ¿sí? Cambiar, actualizar eso antes de que ocurra un daño, puede ser un incendio o puede ser que usted esté pagando consumos que no está realizando, pero que el aislamiento de los conductores ya está malo y hay unas fugas por allí. El predictivo, mantenimiento predictivo, pues lo mejor es lo que debe de mantenerse junto con el preventivo. El predictivo es ya yo adelantarme, por ejemplo, yo sé que los rodamientos de un motor duran 20.000 horas. O sea, el fabricante de los rodamientos me garantiza a mí que durante 20.000 horas esos rodamientos no van a fallar. Bueno, pero los rodamientos están dentro de un motor. Y el motor, yo tengo que revisarle aislamiento de los bobinados, tengo que revisarle vibración, tengo que revisarle temperatura y tratar de que el motor, ojalá lo podamos bajar cuando se estén cumpliendo esas 20.000 horas, no antes. ¿Por qué? Porque si, digamos, vamos a suponer que los rodamientos los puse nuevos y a las 10.000 horas falló el motor. El motor hay que desarmarlo y hacerle una reparación eléctrica. Pues normalmente cuando se desarma un motor, normalmente hay un problema en los rodamientos, ¿sí? Se pueden golpear, se pueden ver afectados y habría que volverlos a cambiar. Entonces no estamos utilizando el total de la vida útil de esos rodamientos. Entonces uno tiene que tener desde ya, decir digamos, dentro de 2 años, el día martes 14 de mes del año 2027, debemos bajar tal y tal y tal motor o debemos hacer ajustes o por ejemplo, máquinas, ¿sí? Máquinas que usted las ve hoy y no las va a volver a ver hasta dentro de un mes, ¿sí? Entonces usted debe garantizar que el mantenimiento suyo por lo menos dure hasta que usted vuelva, ¿sí? Que ojalá cuando usted vuelva le digan, no ha molestado nada, que sería lo que más desea escuchar un técnico, no ha molestado nada, entonces vuelvo y le hago lo mismo que le hice hace un mes, ¿para qué? Para que no moleste nada, porque el técnico, la misión de nosotros dentro de un departamento de mantenimiento es garantizar que las máquinas tengan la menor cantidad de horas por paradas no programadas, ¿sí? Entonces, ahí están, preventivo, correctivo, predictivo. Entonces, como les decía yo ahora, en el mantenimiento preventivo, ¿sí? Yo tengo que mirar si estoy revisando, por ejemplo, una tarjeta PCB, ¿sí? Una tarjeta electrónica. Entonces, yo debo primero limpiarla, quitarle el polvo. Unos procedimientos para limpiarlas. Se trata de, digamos, normalmente en la industria nosotros tenemos a la mano una manguera de aire a presión. Entonces lo que se trata es de no utilizar toda la presión, ¿sí? Porque podemos levantar pistas, podemos hacer daños. Entonces, si se puede, con una brochita suave, se limpia. Si es con aire, muy suave, ¿sí?
hay un limpiador electrónico para las tarjetas que lo que hace es quitar grasa, quitar ciertos elementos y nos ayudan con esa limpieza, sino que cada tarrito es costoso. Entonces, pues el técnico tiene que aprender a manipularlo, a usarlo porque el jefe de mantenimiento no se lo va a estar regalando como tan seguido, porque acuerden que nosotros los electrónicos sí sabemos cuál es el beneficio, pero ellos miran es cuál es el costo. ¿Sí? Entonces, en la inspección visual, entonces, en el caso de una tarjeta electrónica, soldadura fría. Que por aquí hay un punto de soldadura que yo considero que puede fallar si es que no está fallando. Entonces, lo remuevo o lo cambio, ¿sí? En el caso de un breaker, que yo veo que a cada rato se dispara, se dispara, se dispara y me está quitando la energía en alguna parte, puede ser alumbrado, puede ser alguna parte de fuerza, etcétera. Entonces usted dice, bueno, vamos a medir la corriente. Si la intensidad de corriente está dentro de los parámetros que me indica el fabricante, que ese breaker lo debe de manejar, y aún así se está disparando, entonces ya uno le hace una prueba mecánica y lo cambia. Si no hay tiempo, el problema ya es dolor de cabeza, simplemente cámbielo y luego mira en el taller a ver si al menos usted puede decir, sí, él estaba malo por tal y tal motivo. Y deshágase de él, no lo deje por ahí, porque alguien puede tener una urgencia, va a creer que ese lo puede utilizar, y resulta que está trasladando un daño. Entonces, inspección visual, es eso. Limpieza técnica. Entonces, en el caso de los paneles eléctricos, de los motores de corriente continua, los motores de corriente continua, como tienen escobillas, entonces van soltando ese carbón, se va llenando el motor por dentro de ese carbón y hay ocasiones donde nosotros tenemos acceso a esa manguera de aire en donde pues no molestemos a nadie y podemos aplicarle aire por dentro para extraer todo ese carbón. Si no, toca mirar a ver cómo se desarma, se limpia, porque si el carbón se va a acumular entre las delgas, pues va a haber un corto en algún momento. Si se acumula entre los bobinados, va a haber un problema de aislamiento en algún momento. Entonces, en el caso de motor, en el caso de paneles eléctricos, ellos se van llenando de polvo, dependiendo de qué es la fábrica, dependiendo de qué es lo que hacen allí, va a haber más o menor cantidad de polvillo. Entonces hay que estar manteniendo estos paneles eléctricos también limpios, los conductores eléctricos bien amarraditos, bien acomodados por colores y marquillas. Ojalá todas las borneras tengan una identificación y todos los conductores eléctricos tengan la misma marcación para que usted ya sepa que va A con A, B con B, 3 con 3, 10 con 10, etc. Reapriete de conexiones. Entonces, cuando recién hicimos el ejercicio de conectar, en algún momento alguien conectó eso por primera vez, apretó todas las conexiones, ¿sí? Pero con el paso de los días, dependiendo, vuelvo y repito, en la fábrica qué tipos de equipos tienen, hay vibraciones. Y esas vibraciones lo que van a hacer es ir aflojando los tornillos, no todos, algunos se van a empezar a aflojar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar un repaso, ¿sí? Cuando ya hicimos pues lo principal, dar un repaso y decir, bueno, para la próxima parada voy a revisar que toda la tornillería esté apretada. O hoy me quedó una horita, entonces yo digo, bueno, voy a revisar primero un sector y apunto, ya revisé la tornillería de tal sector, yo propongo mi sector. Entonces, ¿qué hacía yo? Con un atornillador perillero, que puede ser de estría o de pala, con el dedo pulgar y el índice, no más, no con la mano, no con todos los dedos, no. Con esos dos dedos yo empiezo a tratar de ajustar los tornillos. Los que estén bien ajustados, pues no voy a poder moverlos. El que se esté aflojando o ya esté flojo, voy a girarlo un poquito. Eso me indica que está flojo. Ahora, si en la empresa ustedes cuentan con un torquímetro, pues mejor, que gradúan el torquímetro a la capacidad que dice el fabricante, cuánto es lo máximo que podría aguantar, y usted una pizquita menos, un puntico menos,
y van repasando, no tienen que hacerlo con 2 dedos, sino que le hacen bien y el torquímetro simplemente nos va a ayudar a controlar que no le estemos poniendo más de la presión que es. Pruebas de aislamiento. Entonces, entre los bornes de un breaker trifásico, por ejemplo, si dejamos que pase el tiempo, no se limpia, no se le hace mantenimiento, no se revisa, se puede ir acumulando polvo con humedad, y eso me va a generar una posible cortocircuito ahí, un arco, la formación de un arco, ¿sí? Entonces, eso hay que mantenerlo limpio. Digamos un tomacorriente. Tomacorriente, ojo, no se puede revisar con un multímetro. El aislamiento no se puede utilizar un multímetro. O sea que vamos a poner el multímetro en ohmios y vamos a revisar cuántos ohmios hay entre la fase y el neutro. Entonces, el problema es que, que me puede hacer un corto, me puede hacer un corto, me puede hacer un corto, no, me va a dar bien, me va a dar abierto y voy a creer que está bien, pero los arcos se producen a cierto nivel de tensión, ¿sí? Y el multímetro, ustedes saben que usa una batería de 9 voltios, eso no alcanza para nada. En cambio, con 220, 440, entonces ahí sí puede haber un problema. Entonces, ese aparato se conoce como Megger, aunque Megger es la marca. Permítame en un momentico por aquí. Bueno, muchas gracias. Entonces les decía yo que para medir el aislamiento, sea de los contactos de un breaker, sea de los bornes de un breaker, los bornes de un tomacorriente, puede ser trifásico, monofásico, no lo debemos, porque no funciona así, medirlo con el multímetro. Lo que tenemos que hacer es con un aparato que viene análogo, viene digital, ya depende de si usted lo adquiere por su propio bolsillo o si la empresa se lo asigna. ¿Sí? Yo por lo menos logré que me compraran uno, y con ese es muy bueno porque ustedes le hacen un diagnóstico y aislamiento a los motores y así ya van más a la fija de si lo envío a mantenimiento ya o no, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que el aislamiento está bien, porque es que en los motores eléctricos, yo les decía ahora, el polvo, el mugre, la humedad, los residuos de las escobillas molestan, y digamos que va haciendo que el aislamiento baje, ¿sí? Que vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, hasta que puede producir un cortocircuito. Entonces, si uno lo mide, ya puede tomar esa decisión, ¿no? El aislamiento ya llegó a un punto donde por experiencia porque el aislamiento, aunque la palabra aislamiento es que no debe haber nada, en realidad, dependiendo del aparato que ustedes tengan, les puede marcar un valor muy alto, ¿sí? Muy alto, pero el aislamiento debería de ser abierto, totalmente abierto, aislado, pero en la vida real eso a veces no es así, sino que en verdad existe, lo ideal sería eso, aislado, totalmente abierto, pero no.
Eso tiene un valor muy alto, pero lo tiene. Entonces, depende del Megger o del aparato que usted tenga a la mano, usted ya puede decir, no, es mejor bajarlo. No, espero un mes o dejo que ellos terminen su pedido, etcétera. En cuanto al mantenimiento correctivo, entonces, pues las desventajas son todas, ¿sí? Las desventajas, altos costos por paradas de producción no planificadas. Entonces, cuando hay una parada, ¿sí? Cuando hay una falla en alguno de los equipos de las máquinas, pues inicialmente lo primero es ir a observar, tomar datos, verificar qué fue lo que causó ese daño, corregir la causa del daño, corregir el daño y luego con todos esos apuntes decir, ¿cómo hago yo para que no vuelva a ocurrir? Siempre pensemos en eso. ¿Cómo hago yo para que no vuelva a ocurrir? Ah, que es que cayó un rayo. Bueno, yo no puedo evitar, pero pues bueno, aunque si ponen un pararrayo, de pronto ayuda, ¿no? Pero ¿cómo podría yo evitar que vuelva a pasar eso? ¿Sí? Entonces, los daños colaterales a otros componentes del sistema. Entonces, había un tornillo flojo, no se ajustó, se soltó el tornillo del todo, cayó dentro del mecanismo de mecánico de una unidad y se frenó la máquina. Entonces, ahora hay que desarmar toda la unidad, ir a buscar ese tornillito que ya posiblemente dañó uno o dos piñones. Y esos piñones de pronto son importados, de pronto hay que mandarlos a hacer, más la máquina parada, etcétera. Entonces, una cosita puede llevar a otra mayor. Y mayor riesgo de seguridad durante reparaciones de emergencia. Entonces, depende si es una guillotina, depende si es un silo, depende si es una máquina de impresión, una máquina depende de lo que sea. Entonces, siempre va a haber un riesgo en la parte eléctrica para los técnicos del área de electricidad electrónica, en la parte mecánica para los que trabajan en esa parte de mecánica. Gestión correcta, deja análisis de causa raíz para evitar recurrencia en el caso de un problema. Disponibilidad de repuestos críticos en inventarios. Esto es una pelea porque pues a veces al mecánico o al electrónico le encantaría tener una máquina de repuesto, ¿sí? Pero acuerden que un almacén es un banco. Es un banco que tiene ahí guardado una millonada de plata en repuestos, ¿sí? Entonces, hubo una época en donde cuando recién, yo creo que les había comentado a ustedes que yo inicié con el TPM en 1992, cuando recién lo trajo Carvajal S.A. desde el Japón, y cuando empezamos a hacer el inventario del almacén, ¿sí? Porque las cosas tienen su historia. Cuando empezamos a hacer el inventario del almacén de repuestos, vimos que la máquina A tenía 10 rodamientos tipo 1 y 20 tipo 2. La máquina B tenía 15 tipo A y 5 tipo B. La máquina 3 y así. Entonces, entre todos, habían una cantidad de rodamientos que estaban ahí por si acaso o para cuando yo tenga que hacer mantenimiento. Entonces, cuando ya se hizo el inventario, nos dimos cuenta, o se dio cuenta, pues el jefe de mantenimiento, el gerente y demás, que no había necesidad de tener 500 rodamientos que se van a demorar más de un año en usarlos, sabiendo que los, todos los rodamientos del mismo tipo sirven para diferentes máquinas. Entonces, se trata de tener el mínimo stock, en ese caso, el mínimo stock, que en caso de que la máquina se tenga un problema correctivo, pues podemos resolverlo con los rodamientos de la máquina B o de la C o de la misma máquina, pero tampoco tener todo ese montón, variadores de velocidad, PLC, etcétera. Entonces, disponibilidad de repuestos críticos, sobre todo los importados. Ahí, hoy ya no tenemos tanto problema porque, digamos, mientras la empresa tenga dinero, eso llaman a las 10 de la mañana a Estados Unidos que por favor me envíe un motor, un servomotor referencia tal para la máquina tal que lo necesito urgente y lo más posible es que si llaman a las 9 de la mañana aquí en Colombia
llegue al otro día, hoy. Pero a finales de los 90 no era así. Se demoraba un poquito más y cada día con la máquina parada, pues es un problema. La documentación detallada de la falla y la solución aplicada. A veces a los técnicos de mantenimiento no les gusta escribir allí su experiencia, pero yo les diría que al menos usted tenga esa documentación detallada. Es complicado cuando la empresa le dice, venga, escríbame aquí por qué lo llamaron, ¿sí? El motor no funciona, dice el operario. Es por qué lo llamaron, que el motor no funciona. ¿Qué encontró usted? ¿Sí? Escriba allí qué encontró y escriba qué solución le dio. Entonces a veces el técnico dice, no, pero es que estoy poniendo mi experiencia allí, después me echan, traen a otro, le dan mis notas y me quitó el trabajo fácilmente. Pero esas notas, esos apuntes sirven porque si vuelve a pasar, hay problemas que no se presentan a cada rato, entonces uno se olvida. Pero si se vuelve a presentar, el cerebro le dice a uno, a mí me parece que esto ya había pasado, pero no me acuerdo cuándo, no me acuerdo cuál fue la solución. Entonces, en el historial yo puedo mirar, aquí dice que pasó tal y tal cosa y yo encontré, venga, voy a revisar eso. Y encontramos y la máquina ya no se va a demorar tanto. De pronto la primera vez me demoré 4 horas revisando el problema, esta vez ya me demoró un poquito menos. Mantenimiento preventivo. Esa imagen que ustedes están viendo allí, ¿sí? Esa imagen se toma con una máquina que el siglo pasado yo tuve la oportunidad de verla. Hoy en día no sé cómo lo harán, pero esa máquina se alimentaba con hidrógeno líquido. Y no sé hoy, digamos, qué otra tecnología hay. Puede ser que haya ya una cámara normalita que funcione de este mismo modo. Entonces miren que el conductor que está en la parte superior, ese colorcito siempre nos han enseñado calor, ¿no? Entonces, la persona normalmente la termografía es un outsourcing, o sea, hay personas, hay empresas que prestan ese servicio. ¿Por qué? Porque esto no es de todos los días. Entonces, vienen, digamos, una vez al año o 2 veces al año y toman fotos de diferentes, o sea, ellos revisan los paneles y donde encuentran este tipo de problema, le toman la foto, como la pueden ver ustedes allí, y ellos le entregan a uno la fecha, la temperatura, cuál era ese conductor, a dónde pertenece, si es de un contactor, entonces el contactor, dónde se ubica, cómo se ubica. Entonces ellos toman esta termografía, a eso le suman una foto normalita del panel eléctrico donde yo pueda observar cuál es el sitio, ¿sí? Digamos, aquí esto parece un barraje, pero me imagino que debe estar muy cerca a un breaker, puede ser, no sé, o simplemente es un barraje de distribución eléctrica, pero el conductor que ven ustedes arriba o está flojo o está sulfatado, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es que una vez que me entreguen a mí ese informe o al técnico que está a cargo de esa máquina o esa planta, debe buscar la forma de parar la máquina, ponerse pues de acuerdo con el operario, con el jefe de producción, parar la máquina, no esperar al otro mes, no, porque si ya lo vimos, lo mejor es que se solucione pronto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira a ver en qué momento me prestan esa máquina, la pueden parar para ir, desconectar ese conductor, verificar el conductor metálico, la superficie metálica que esté limpia, que no tenga de pronto algo que me esté impidiendo la continuidad allí, que tenga un buen contacto de verdad, el tornillo que no vaya a estar flojo, ¿sí? Sino que esté bien ajustado para poder evitar allí un daño mucho mayor. Eso podría llegar a causar algo que pueda apagar toda la planta o al menos el transformador de donde está conectado ella y las otras máquinas o equipos
Entonces vamos a causar un problema, no solo ahí en la máquina, sino a su alrededor. Entonces la termografía, ¿sí?, detecta puntos calientes invisibles al ojo humano en tableros y motores. Puede que usted pase la mano por ahí o abra el pan y diga, uy, esto se siente mucho calor, pero pues eso es subjetivo y no sabemos en realidad quién está produciendo ese calor. Entonces lo mejor es la termografía. Y mire que lo podemos hacer donde están todos los bornes. Unos aparaticos para medir la temperatura por contacto y por luz infrarroja a los motores, y el manual del fabricante me dice la temperatura debería estar entre tantos grados mínimos y máximos, pueden ser Fahrenheit o pueden ser Celsius. Entonces, eso me lo dice el fabricante y depende de que tengamos ese equipo, entonces eso también forma parte de nuestro mantenimiento preventivo. Análisis de vibraciones. Ese análisis de vibraciones normalmente se le toma es a los motores, ¿sí? Hubo una época también, miren que es bueno uno conocer desde el principio. Hay mecánicos, me imagino que deben haber mecánicos que hoy en día cogen un atornillador y en el mango, en la parte de arriba del mango del atornillador, ponen el dedo pulgar y se aprietan un poquito el oído para transmitir la vibración del motor hacia el oído y decir, yo lo oigo suave, yo lo oigo sereno, no, eso tiene un golpeteo por ahí en no sé qué. Así se hacía hace muchos años, puede ser que hayan mecánicos que todavía lo hagan, pero hay una empresa de outsourcing que presta ese servicio, llevan sus máquinas, llevan pues su computador portátil, llevan una especie como de algo parecido pues a un estetoscopio para poder transmitir esas vibraciones, esos sonidos al software, al PC en este caso, y que el software me pueda decir, ¿sí?, si hay vibraciones y si están más hacia el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, la parte de adelante, la parte de atrás del ventilador o la parte de salida de mecánica. Eso lo prestan también, digamos, la termografía a veces lo presta una empresa o una persona, el análisis de vibraciones otra empresa u otra persona. Análisis de calidad de la energía. Entonces, para la calidad de la energía, a finales del siglo pasado esto era muy crítico y se va poniendo peor a medida que van creando circuitos electrónicos que trabajan a, a una frecuencia muy alta. Por ejemplo, las fuentes de switcheo, que en realidad son fuentes conmutadas, ellas trabajan con 40, 50, 60 mil Hz, ¿sí? Entonces, la red de nosotros trabaja a 60 Hz. Entonces, si un equipo no está bien diseñado, no está bien fabricado, esas frecuencias se pueden salir del equipo, entrar a la red y molestar a otras máquinas. No, digamos, hay personas que recordamos que habían, no sé si hay todavía casas donde usted prende el bombillo del baño y el televisor trata de apagarse, o usted prende la licuadora y el televisor trata como de molestar la pantalla. ¿Eso es por qué? Porque el ruido eléctrico que genera la licuadora en este caso, o el ruido eléctrico que se genera al oprimir un interruptor, viaja a través de los conductores eléctricos de esa fase y todo lo que esté conectado por ahí cerca lo va a sentir. O cuando de pronto vivimos cerca a un taller y el del taller enciende el compresor y traen en mi casa hay un bajón de energía. Entonces, eso es calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en una industria es peor. Entonces, hay unos aparatos que se conectan en cierta parte donde yo quiero saber cómo está la calidad de energía y se dejan allí al menos 24 horas, ¿sí? Al menos. ¿Para qué? Para que una época donde yo los conocí, que era un rollito de papel,
y allí iba haciendo la gráfica, ¿sí? La gráfica de los movimientos que tenía la, la frecuencia en este caso. Entonces parecía un electrocardiograma. Pero luego ya pasamos a un aparato que se conecta, es grandecito, es costosito y ya guarda esa misma imagen, pero en digital. Entonces ya la persona va, pasa esa imagen a un computador y ahí ya le puede hacer todos los análisis que quiera. Anteriormente el rollito de papel duraba X horas, entonces uno tenía que estar pendiente de que no se fuera a acabar el papel, sino que cambiarle un rollito para que pueda seguir la continuidad de la medición, si era que quería dejarlo bastantes horas. Ya no, ya es digital, pero hace la misma función. Entonces, detecta los armónicos y transitorios que dañan equipos electrónicos sensibles, ¿sí? Hay empresas que, que a veces la energía trata de irse, eso lo llamamos pues un SAC, ¿sí? Con Z, y un bajón. Nosotros le llamamos, uy, casi se va la energía, uy, un bajón de energía, ve, casi que, uy, casi que se va la energía. Eso pasa a veces cuando llueve con truenos, ¿sí? Entonces, la energía a veces trata de irse y eso puede dañar una nevera, puede dañar un televisor, puede dañar un computador, si no tiene las protecciones adecuadas. Entonces, la calidad de la energía ha mejorado mucho, ¿sí? Ha mejorado mucho. A finales de los 80, una casa podría de un momento a otro ver que el televisor de los televisores de tubo de rayos catódicos trataba de cerrarse un poquito la imagen porque no hay la tensión suficiente. Los aparatos eléctricos trabajan con 120 voltios, pero a veces llega a 80, 90, 95 voltios. Y a principios de los 90 se vendieron como arroz unos aparatos que recuerdo yo que se llamaban Voltamatic y todavía los ofrecen, ¿no? Todavía le dicen a usted, vea, le vendo un regulador de tensión. Pues la verdad, el regulador de tensión hoy no se necesita porque la tensión está bien regulada. Lo que necesitamos hoy es protecciones contra esos armónicos, esos transitorios, esos sacs, ¿sí? Necesitamos es protección para cuando se va la energía y vuelve, que no llegue eso con tanta fuerza a mi equipo porque me lo daña. Los reguladores de voltaje yo sé que los venden todavía, pero yo diría que no, que aquí no hay necesidad, sino más bien protecciones ya contra picos o sobretensiones. Seguridad eléctrica. Entonces, ojo, todos los que trabajamos en electricidad y electrónica debemos tener cuidado cuando vayamos a hacer un mantenimiento en una máquina. ¿Por qué? Porque solo por caminar generamos electrostática en nuestra ropa, en nuestro cuerpo. No sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que hay unas, sobre todo camisas, que cuando llegamos a quitárnosla, si no hay ruido, al quitarnos la camisa podemos escuchar un chisqueo allí como de arquitos de electricidad, unas descargas que hay por la fricción de la camisa con nuestro cuerpo. Si nosotros vamos a o yo no sé si les ha pasado que hay personas, no todos, pero hay personas que usted las toca en el hombro o en la mano, ve, decime una cosa, y la tocó y la persona pega un brinco y dice, uy, me pasó corriente, ¿sí? Hay algunas personas que son tan sensibles y depende también de qué zapatos utiliza, qué ropa utiliza. Entonces hay unas que se descargan y hay otras que sienten esa descarga. Entonces las máquinas en movimiento generan electrostática. Entonces nosotros cuando vayamos a trabajar en un banco de algo electrónico, ojalá tengamos la manilla para poder garantizar que no tenemos una diferencia de potencial, una estática. Hay unos elementos, hay unos dispositivos electrónicos que si vamos al centro, lo compramos y lo cogemos con la mano, sobre todo si nos bajamos de un carro, si nos bajamos de una moto, el viento cuando hace fricción nos genera electrostática. Y hay unos elementos que son tan sensibles que solo con usted, venga, permítame, yo lo miro, ya lo daño. Por eso ustedes van a ver, o de pronto han visto,
que hay ciertos dispositivos electrónicos que cuando no los venden vienen en una bolsita, ¿sí? Una bolsita antiestática, pero eso es para el fabricante garantizar de que nos lo vendió bueno. Si usted llega al taller y no garantiza que usted no tenga electrostática, al destapar el aparato y sacarlo de ahí lo puede dañar. Entonces, dentro de los trabajos que nosotros hacemos, los elementos de protección personal. Entonces, depende si somos simplemente electricistas, si somos simplemente electrónicos, si somos ya trabajadores de Cali, por ejemplo, en este caso, alta tensión. Entonces, los elementos de protección personal cambian, pero hay unos básicos. Por ejemplo, en Propal sé que exigen el casco. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas muy altas y se puede caer un atornillador, se puede caer un alicate, se puede caer cualquier aparato que por muy pequeño que sea a cierta altura puede matar a una persona o lesionarla de forma muy grave. Te exigen casco. En Carvajal, donde yo trabajé durante 16 años en mantenimiento, no nos exigían casco ni a los jefes de producción, ni al gerente, ni a nosotros, pues, no, a nadie le exigían, el techo siempre era alto. Solo una vez que una persona estaba por ahí en ese techo, no recuerdo qué estaba haciendo, se le cayó un atornillador y gracias a Dios el mango pesa un poquito más que la punta y entonces le cayó en la cabeza a alguien, creo que fue un operario o alguien que pasaba por ahí justo debajo de él. El golpe es duro porque eso tiene, si mal no recuerdo, 4 o 5 metros de altura ese techo. Vi también una persona que estaba trabajando encima, por encima del cielo falso de una oficina y de un momento a otro cayó acostado en el escritorio del jefe de producción. Afortunadamente no habían cosas allí pues que le fueran a enterrar ni nada. Y eso fue a finales o a mediados de los 90. Y mire que ahorita a veces las personas dicen, hola, así que molestan con eso del certificado de trabajo en alturas. Es como concientizar las personas que no, yo puedo, no, oh, eso no hay problema, pero un descuido o un falseo, un falso agarre, un sitio donde yo puse el pie y no me sostuvo, eso puede hacer un problema. Otra persona también cayó una vez encima de una máquina. Afortunadamente el operario, al ver que la persona iba a trabajar por allá en lo alto, el operario le puso unas cajas de cartón aplastadas, pero lo hizo fue con el objetivo de que no le cayera polvo, tierra o algo a la máquina, porque eso era un problema para él, después ponerse a limpiar. Entonces el operario puso esas cajas de cartón para proteger la máquina. Y resulta que una persona se cayó y cayó encima de esos cartones. El golpe es muy duro. En esa época no se exigía el trabajo en alturas, ni tampoco pues el arnés, era algo que ya hay personas que de pronto dicen eso muy costoso, eso muy incómodo, pero miren, las cosas parten de un historial. Aplicación estricta. Miren, el bloqueo y etiquetado de los breakers, cuando vamos a trabajar en una máquina, lo único que nosotros tenemos que hacer es, hay empresas donde se utilizan unos candados, unas etiqueticas, unas amarras, un papelito allí con la foto mía o el nombre, ¿sí? Donde yo bloqueo ese breaker, lo condeno, y si alguien quiere ir a activarlo por el motivo que sea, pues tiene que ver la etiqueta y llamarme a mí. Ahí uno deja el número del teléfono o dónde estoy o la extensión para que nadie vaya a subir. O sea, yo debo asegurarme que si alguien va a subir, va a poner la energía en la máquina donde estoy trabajando, por lo que sea, está buscando de pronto de la licuadora no le prenda, de que la máquina de él no enciende, de que un toma no le da energía, y empiezan a subir breakers así a ver si ese es, ¿no? Lo subo, no, ese no es, bájelo. Lo subo, ese no es, bájelo, no. Lo pueden matar a uno si uno tiene esos conductores en la mano o algo así. Entonces, bloquear el breaker y etiquetarlo, poner allí, vea, no reactive este breaker, favor contactar a Francisco Javier, teléfono tal o extensión tal, máquina tal. Entonces la persona o va hasta donde estoy, o llama a la extensión, o simplemente dice, no lo muevo porque él debe estar haciendo algo allá.
Verificación de ausencia de tensión. Ojo, yo fui y yo mismo fui y bajé el breaker, quité la energía, yo mismo la quité. Por lo tanto, yo estaría convencido de que en la máquina no hay energía. No, mida, mida. Riesgo eléctrico. A pesar de que yo mismo haya bajado el breaker, lo condené, lo marqué, le puse allí todo para que nadie lo suba, vaya y asegúrese de que no hay tensión, sea un radio, un computador, sea una lavadora, sea una máquina, sea lo que sea, garantice que usted ya desconectó el aparato, ¿sí? Entonces, ahora la electrostática, ¿sí? La descarga electrostática puede destruir componentes sensibles sin ser notadas, ¿sí? Los elementos electrónicos CMOS. Nosotros normalmente enseñamos y trabajamos con TTL, lógica transistor. ¿Por qué? Porque se caen y ellos no se dañan. Usted los coge con la mano y no hay problema. A veces los conecta mal y, ay, ve, así no era y no se ha dañado. Los CMOS son más delicados. Entonces miren que la descarga electrostática, digamos, yo que trabajé en una empresa de conversión de papel. El papel a medida que avanza por la máquina genera una electrostática. Entonces, hay máquinas que molesta tanto la electrostática que tienen que tener unos aparatos, unas varillas antiestáticas se llaman, unas varillas o circuitos antiestáticas que se ponen en ciertos sitios porque pues no se pueden poner en toda la máquina, pero se ponen en ciertos sitios porque la electrostática, aparte que es peligrosa para el operario, también puede generar un incendio si estamos trabajando en una planta donde trabajen con químicos o algo así, o puede generar que el papel se pegue, se haga un enredo, bueno, etcétera. Uso de pulseras y taloneras antiestáticas. Entonces, los zapatos de nosotros, ¿sí? La ropa que utilicemos, si vamos a trabajar en un banco, entonces asegurémonos de si podemos darnos el gusto de tener esa pulsera antiestática, excelente, al menos que nos la pongamos mientras estamos tocando los aparatos o trabajando y eso nos ayuda mucho. Manipulación de tarjetas solo por los bordes y en superficies aterrizadas. Pues son maneras de prevenir de pronto un poquito que no vayamos a dañar las tarjetas, sobre todo los controles eléctricos, tarjetas electrónicas por una descarga. Y vuelvo y repito, hay personas que simplemente caminando se pueden estar cargando y descargando donde menos se debe. Herramientas esenciales. Entonces, el multímetro, ojo, yo les decía, creo la otra vez, que el multímetro, entonces, cuando uno está estudiando, uno quisiera comprarse un multímetro, pero yo siempre les digo, depende usted para qué lo va a comprar. Si usted lo va a comprar para la casa, para revisar si la licuadora no prende, a ver si hay energía o para cositas así en la casa, uno de esos de 15.000 pesos le sirve. Si es para electrónica, que usted ya empezó a estudiar electrónica y quiere hacer sus pininos en la casa mientras llega a la empresa, ya tiene que, hoy he visto unos multímetros que cuestan entre 80 y 100.000 pesos que pueden servir para eso. Pero en la industria como tal, cuando ya manipulamos esas máquinas, necesitamos un equipo fiable, un equipo resistente. Entonces, el que yo utilizaba en la empresa era marca Fluke, Fluke. Ese aparato hoy se puede estar encontrando, no sé, en 1,500,000, 2 millones, depende de todas las funciones que tenga. ¿Cuáles son las funciones más esenciales para nosotros los electrónicos? Que mida miliamperios de corriente alterna y continua, ¿sí? Y que mida milivoltios en corriente alterna y continua. Si vamos a trabajar en electrónica. Ya, digamos, para una corriente muy alta en la empresa, en la industria, sí recomendamos la pinza
Hay pinza amperimétrica y pinza voltiamperimétrica. Entonces, la pinza me permite a mí, sobre todo cuando voy a hacer, paso por una máquina, de pronto quiero ver ese motor que conecté ayer, cómo está trabajando. Entonces, con una pinza amperimétrica puedo medirle la corriente a las fases del motor sin necesidad de pedirle al operario que pare la máquina. Simplemente tomo allí, mido la tensión en la caja, en la hornera o en el panel. La tensión es fácil con el voltímetro, pero la intensidad de corriente con un amperímetro de la función de intensidad de corriente en un voltímetro, en un multímetro, me obliga a abrir el circuito. Tendría que parar la máquina y no se debe. Además, los conductores eléctricos de un motor son bastante gruesos. Entonces, lo mejor es una pinza. Entonces, el multímetro digital para medir tensión, intensidad de corriente, resistencia es lo más común, pero si ustedes ven, por ejemplo, el que está ahí en la imagen, tiene la función de medir frecuencia, de medir continuidad, de medir capacidad para los capacitores. Entonces hay otros que pueden medir incluso temperatura, pero pues eso lo compra uno dependiendo de qué es lo que necesita. Y me advierten que sea categoría 3 o categoría 4, ojo, para la industria. Sí, porque es que ya trabajamos con 220, 440, a veces usted tiene que ir a hacer una medición por ahí de más de 600 voltios, es raro, pero de pronto le toca. Entonces el aislamiento debe tener esa garantía, ese aparato. Pinza amperimétrica, medición de intensidad de corriente sin abrir el circuito, esa es la mejor función que ella tiene. Pero ustedes ven que venden pinzas voltamperimétricas, o sea, son un multímetro, pero con la pinza. Entonces, ¿qué me permite ella? Que puedo poner la función de intensidad de corriente para medir amperios cuando lo requiera, pero también tiene las ondas roja y negra para utilizarlo como si fuera un multímetro. Sí, hay unos que vienen así también. Osciloscopio, fundamental el osciloscopio. A veces pasamos trabajos porque el voltímetro no puede medir, o sea, el multímetro mide, pero no me deja ver. ¿Sí? Puede que estén los 120 voltios, pero estén todos feos, con ruido, etcétera. Voltímetro no me deja ver, así, a no ser que sea un aparato graficador. En cambio, el osciloscopio me muestra la señal. Y a veces el fabricante me dice, mire, allí usted debe encontrar una onda diente de sierra o una onda triangular o una onda sinusoidal y me muestra la imagen, yo pongo allí la sonda del osciloscopio y si veo la misma forma de onda, por ahí no es el problema, por ahí está bien. Entonces, para ver formas de onda y diagnosticar ruidos o distorsión en señales electrónicas. Entonces, el multímetro y la pinza me permiten medir, el osciloscopio me permite ver, ¿sí? Ver esa señal. Y herramientas de mano que a veces, miren que uno, por ahí vi unos atornilladores en el centro, a mil. No. Si los vamos a utilizar en electricidad, lo mejor es verificar su aislamiento, ¿sí? Aquí por lo menos los que yo siempre he conocido son los Atila, pero hay otras marcas ya importadas que se consiguen y vienen garantizados con una norma técnica que me están diciendo a mí, mire, le garantizo que hay un aislamiento de tantos voltios, en este caso, por lo menos, ¿por qué se dice aquí destornilladores y alicates certificados para 1000 voltios? Porque la baja tensión es hasta 1000 voltios. Entonces, yo les decía ahorita, vamos a encontrar aparatos que trabajan a 120, 220, 440 y normalmente de ahí para abajo trabajamos los técnicos, ¿sí? De mantenimiento en ese rango. Ya si usted se va a trabajar con personas de en Cali, pues este multímetro de 1000 voltios no le va a servir para nada porque lo más seguro es que usted vaya a trabajar en 13.000, 30.000
¿sí? Entonces ya necesita otro tipo de guantes, otro tipo de botas, otro tipo de ropa, otro tipo de gafas, porque los niveles de tensión ya van a ser más altos. Entonces, este de 1000 voltios es para nosotros los que trabajemos en mantenimiento en un rango de baja tensión, se llama, que es máximo 1000 voltios. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta a medida que vayamos avanzando en nuestra formación. Ahora, la metodología de diagnóstico. Entonces, lo primero es identificar, ¿sí? Entonces, yo les decía, la lavadora no funciona, eso me dice el dueño. Yo debo ir y decir, no funciona, ¿qué quiere decir? No energiza, no prende el panel. ¿Qué es? Entonces, identificar cuál es la falla. Entonces, en este caso, ustedes ven fíjate que fui a ver el partido y el televisor no prende, punto. Fui a hacer una llamada y el celular no, mira, le doy aquí, no prende, punto. Nosotros como técnicos debemos de ir a identificar cuál es el problema. Entonces, la lavadora no centrifuga. Entonces, debo ir y ver primero si la energía está llegando, si los fusibles están bien. Eh, Voy a hacer el ensayo de pronto de si lava, ¿sí? Y cuando ya voy a secar, de pronto, no centrifuga. Entonces, el no funciona es eso. O a veces la persona le dice, no, lava, pero no enjuaga. O lava, pero no enjuaga y por ende no seca. Listo. Analizar, usar esquemas y herramientas para aislar el subsistema defectuoso. ¿Sí? Recuerden que ustedes ahí están viendo sistemas y subsistemas. Entonces, hablábamos por ahí de la fuente. Entonces, yo tengo una fuente que alimenta un control D, tengo otra fuente que alimenta por allá otro sistemita por allá. Entonces, por ejemplo, me llamaron de la máquina y me dijeron, voy a corregir el, el control de registro de impresión en la unidad 1 y al mover la perilla, para mover el registro, hay un corto y se apaga la máquina. Listo, ya sé que es la unidad número 2, ya sé que tiene que ver con, o sea, la máquina es el sistema, un subsistema, un primer subsistema va a ser la unidad de impresión donde se presenta el daño, luego otro subsistema de esa unidad, entonces el control de registro de impresión, ¿sí? Y ahí voy analizando dónde está, debo aislar ese problema y encontrarlo, ¿sí? Cuando ya lo encontré, entonces busco la causa del problema y miro a ver cómo reparar, ¿sí? Entonces, sustituir el componente, por ejemplo, en este caso el fusible. No se dañaba sino el fusible. ¿Sí? Cuando fui a hacer el análisis, a identificar el problema, a hacer el análisis del problema, se dañaba el fusible. No se dañaba nada más. Entonces me tocó a mí analizar el circuito, analizar el plano y encontré que por allá había un diodito, un diodo rectificador de silicio que tenía una función de proteger que se había puesto en corto. Entonces, por eso dañaba el fusible. Entonces, cambié el diodo, volví a rectificar, cambié el fusible, ¿sí? Y ahora sí, verifiquemos. Entonces, ponga a andar la máquina y mientras la máquina está andando, por favor, mueva el control de registro de impresión. Entonces, el operario va, hace la prueba y me dice, sí, ahí está funcionando. Normalmente yo nunca decía, terminé, yo le decía al operario para curarme en salud, yo le decía al operario, listo, entonces seguí trabajando, yo vengo dentro de 1 hora que estoy haciendo otro trabajo en otra parte, a ver qué me decís. Entonces yo venía por a la hora o a las 2 horas y él me decía, no, mira que ya no. Entonces sí es eso. Y ahí es donde eso que acabo yo de contarles se debería de escribir, ¿sí? En alguna parte para decir, tal día me llamaron porque en la unidad de impresión número 2, al mover el control de registro, se dañaba el fusible F tal, porque ya lo identifiqué.
Después de haber revisado, encontré que el diodo de 1, de 11 o de 14, como sea, de tal circuito, estaba en corto. Y lo dejo allí, ¿sí? Para que si algún día se vuelve a repetir el problema, de pronto ha pasado tanto tiempo que yo me acuerdo que ya pasó, pero no me acuerdo qué era. Entonces voy, miro mis notas y digo, voy a ver si de pronto es lo mismo. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, tener una base de datos para uno mismo ayudarse. La documentación técnica. Entonces, es lo que estoy hablando a ustedes, bitácora de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en el 92, cuando yo pasé de ser aprendiz SENA, me contrataron como técnico ya terminé mi práctica del SENA, 6 meses, y salí 2 meses, a los 2 meses me llamaron, me contrataron como técnico electrónico. Entonces, en esa época nos dan unos cartoncitos, ¿sí? Unos cartoncitos eh, donde decía qué era lo que teníamos que ir a hacer a la máquina ese día. Entonces, usted ahí leía qué era y lo hacía y le ponía allí su firma y que lo hizo, la fecha y todo eso. Las notas ahí en ese cartoncito. No sé qué hacían con ese cartoncito, pero yo empecé a llevar ese historial en hojas en tamaño carta, por máquina, tenía una carpetica, ¿sí? Y iba colocando allí hoy, fecha tal, y limpié las escobillas, revisé de tales y tales motores. Entonces una máquina, yo vi que una máquina podía tener fácilmente, dependiendo de la máquina, 28 motores, 25 motores pequeños, los de control de registro, los batidores de tinta, el debobinador, el principal, los de humectación, etcétera. Entonces, depende de la complejidad de la máquina, puede tener, no los alcance a revisar todos, entonces apunto hoy cuáles revisé, ¿para qué? Para que dentro de un mes que me regalen la máquina otra vez, pues reviso los que no revisé la vez anterior. Muy complicado usted tener varias máquinas y acordarse. Entonces, para eso es que sirven ese tipo de bitácoras. El motor principal lo mandé a mantenimiento, le cambiaron rodamientos, que le encontraron esto, le corrigieron esto, no sé qué, fecha, día, tal, no sé qué. ¿A dónde fue que lo envié? ¿Para qué? Para que cuando yo piense que de pronto es hora de volver a bajar ese motor, vaya y mire la bitácora, mi historial y decir, no, es que este ya se le hizo hace 3 años y medio, no. A ver, yo hago cuenta, verifico, no sé qué. Uy, sí, voy a planearlo, voy a hacer una tarjetica de solicitud de mantenimiento para dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. O sea, ahí lo empiezo a programar. Planos y esquemas. Entonces, en toda parte donde vayamos, debemos de asegurarnos que estén los manuales y los planos eléctricos y electrónicos. Verificar si esos planos eléctricos y electrónicos, si son los originales, ojalá sacarle copia y guardar los originales, porque nosotros a medida que vamos a la máquina, a veces nos muramos las manos y vamos deteriorando los planos. O de tanto abrirlos y cerrarlos, pues ellos se van tratando de romper. Entonces lo ideal es que si hay planos originales, guardarlos y sacarle copia y nosotros trabajar con las copias, rayar las copias, poner los apuntes en las copias y no ir a deteriorar los originales. Y la orden de trabajo, la que les comentaba, documento oficial que autorice y detalla la labor a realizar, incluyendo tiempos y repuestos. En el 92, con la llegada del TPM, eso era un papelito pequeño, como los chances era pequeño. Tenía un número consecutivo, nombre de la máquina, nombre del operario, fecha en que se solicita el servicio. Sí, entonces el operario ahí podía colocar el registro de impresión de la unidad número 2 no funciona. Eso es lo que él colocó. Luego fui yo, tuve que revisar y cuando encontré ya el problema, entonces en la parte de abajo, ¿quién atendió? Francisco del Quintero. ¿Qué día? Tal fecha. ¿Qué le encontró? Entonces, diodo, rectificador D14 y fusible F3 estaban dañados, se reemplazaron y la máquina quedó funcionando. Punto. Luego, esa misma orden de trabajo, que era en un papel,
que era complicado que alguien después vaya y lo guarde o lo archive, lo que sea. Ya con el paso de los días, creo que fue en 1995, que llegó Oracle, y entonces ya no teníamos que llenar la máquina de papeles como si fuera una arbolita de Navidad, sino que lo digitamos, ¿sí? Máquina tal, entonces orden de servicio, el número se genera automáticamente. ¿Quién la generó? El operario, el ayudante, el mecánico, el electrónico, el dibujante, el que sea, ahí se coloca quién la generó y automáticamente se ponía la fecha de ese momento en que yo la estoy generando y yo coloco allí cuál es el problema. Cuando digamos que yo la coloqué, para que no se me olvide que hay que ajustar, apretar, cambiar, reparar, mandar a mantenimiento, etcétera. Entonces, se guarda en el computador y un día antes, o 2 días antes, o 3 días antes del mantenimiento de la parada, yo tengo que ir a revisar si ya tengo todo, si había que comprar algo y no ha llegado, o si había que comprar algo y no lo han autorizado. Entonces, ir a molestar al jefe de mantenimiento. Mire que dentro de tantos días voy a parar la máquina y no me ha llegado esto, esto y esto. Y entonces, si yo paro la máquina, yo quedé a hacer eso ese día. Entonces, si molesta la máquina, no me digan nada. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Este es como un resumen de todo lo que ustedes han estudiado en el material. Cuéntenme. Carlos. Instructor, buenas noches. Bueno, la Buenos pregunta días. mía es como estuvo hablando de osciloscopio, es si en el transcurso pues, de la formación vamos a ver eso, el manejo de osciloscopio y medición de señales. Sí, tienen que verlo porque él es, por ejemplo, Multisim tiene 3 tipos de osciloscopio y hay uno que es prácticamente igualito a los originales, a los que tenemos nosotros en un taller. Está el botón de encendido, está el de selección de canales, está cómo ajustar pues la ganancia de tensión, la ganancia de corriente. Entonces, sí, cuando ustedes ven electrotecnia en corriente alterna o cuando ven simuladores, es bueno que lo hagan allí. Si no, me dicen, si no lo han visto todavía, podemos sacar un momentico y lo miramos que Multisim tiene el osciloscopio y ahí nos permite a nosotros al menos ver cómo es que funciona, cómo es eso de que me deja ver y de una vez ver la diferencia que hay entre el voltímetro que mide 127 voltios y el osciloscopio que me muestra los 170 voltios. O sea, en un toma corriente en la casa en realidad hay 170 voltios, que a eso se le llama diferencia de potencial aparente, que es la que manda el fabricante, en este caso en Cali, lo manda en Cali, la empresa en Cali. Pero de esos 170 voltios, en realidad usamos 125, 127 voltios. Entonces, los 127 voltios es el RMS, que se le llama eficaz, ¿sí? Y los 170 voltios, 169.7, son los voltios pico, ¿sí? O tensión aparente. Listo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, pues quise hacer un pequeño repaso, así un resumen. Ustedes ven, ahí toco muchas cosas de las que hay en el material, para que tengan así un refresh de todo lo que han estado estudiando con respecto a mantener máquinas eléctricas y electrónicas. Entonces, muchas gracias y nos vemos ya entonces para la próxima sesión. Bueno, Listo, entonces, instructor, que gracias. tenga buena noche. Bueno, que estén bien.